Hola, hoy vamos a hablar de las conciliaciones. Primero, vamos a hacer el desarrollo de las conciliaciones en general, para luego dedicarnos a definir lo que son las conciliaciones bancarias, que son las que más afectan a nuestra tarea administrativa contable. Primeramente vamos a decir qué significa conciliar. Y no es nada más ni nada menos que comparar la información contable que surge de los registros con la información que nos puede brindar un tercero. Las conciliaciones, sin lugar a dudas, son uno de los procedimientos más importantes de auditoría que tenemos para hacer ese control. Es un control que no solo es de montos surgidos de la contabilidad, sino que de cantidades. ¿Por qué decimos esto? Porque podemos comparar el monto de la cuenta banco, cuenta corriente, con el banco específico, pero también podemos comparar las unidades que representan una cuenta como la cuenta títulos y acciones, solicitándole al poseedor de esos títulos y acciones, que generalmente es la caja de valores, que nos confirme las cantidades, porque en algún lado nosotros hicimos el cálculo del valor o del monto de esas unidades. Por eso, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes tipos de conciliaciones, o sea, informes que vamos a solicitar a terceros ajenos a la empresa y que esos terceros nos van a confirmar esos datos. Obviamente que la mayor cantidad de esos informes serán con los bancos por las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, que periódicamente esas instituciones bancarias nos enviarán a la empresa. Pero también existen informes con nuestros clientes o con nuestros proveedores. Es remitir la cuenta corriente de cada uno de nuestros clientes como proveedores para que ellos controlen que esté todo registrado, y así también nuestros proveedores nos remitirán a nosotros como clientes ese estado de cuenta para que nosotros podamos controlar y verificar que esté todo correctamente. Pero existen otro tipo de informes que no tienen que ver con las cuentas bancarias, que no tienen que ver con los proveedores y clientes, sino que tienen que ver con otros informes. Por un lado, informes de confirmación de montos, como por ejemplo confirmar los valores a depositar en un banco, confirmar los documentos descontados en un banco, confirmar los adelantos a nuestros proveedores, confirmar todo tipo de información que surja de la contabilidad y que podamos confirmar el monto con un tercero. Pero también, en este caso, nosotros nos vamos a encontrar que vamos a confirmar también unidades. ¿Qué significa esto? Significa que lo que vamos a confirmar es la cantidad de unidades, porque la valoración de las mismas las hicimos por otro lado. Entonces, confirmaremos la cantidad de títulos y acciones que posee la empresa, confirmaremos la cantidad de mercaderías en consignación, propiedad de la empresa que tiene un tercero, confirmaremos la cantidad de unidades de bienes que tiene en muchos casos otras empresas para terminar o intervenir en alguna de las líneas de producción que no se hacen en la empresa. O sea, confirmaremos los valores de las unidades, ¿sí?, que son propiedad de la empresa, pero que por alguna circunstancia están en poder de un tercero. Obviamente que nosotros, dentro de todas estas conciliaciones, vamos a tener la que denominamos más importante, que es la conciliación bancaria. En el caso de las conciliaciones bancarias, nosotros tenemos que saber que lo que vamos a comparar es el resumen de cuentas
con el resumen de las registraciones contables que tiene la empresa. Tengan en cuenta, para que ustedes sepan, que obviamente que nosotros lo que vamos a comparar, porque tienen mucho más movimiento, son las cuentas corrientes bancarias, dado que las cajas de ahorro, en general las empresas, no las utilizan como si el instrumento de la cuenta corriente. Obviamente que, a pesar de que se ha reducido mucho el tiempo en las diferencias temporales, que antes era de muchos días, tengan en cuenta que nosotros teníamos que ir al banco, pedir la cuenta corriente, esa cuenta corriente se elaboraba, se hacía la sábana de la cuenta corriente, nos la entregaban a los 2 días y ya había o ya estaba vieja esa información. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es manejarnos mucho con todos los sistemas de home banking, o sea, controlar diariamente los movimientos bancarios. Pero existen ciertas cosas que, obviamente, al cierre de cada uno de los meses, o del ejercicio contable peor, nosotros tenemos que tener en cuenta, que son las diferencias temporales. Las diferencias temporales son aquellas diferencias que se hacen porque existe la información o existe la registración en uno de los dos resúmenes, ¿sí? Entonces, primero nosotros nos vamos a encontrar los depósitos, que son registrados por la empresa, pero que no son todavía registrados por el banco. Tiene que ver mucho con los depósitos de los cheques. Si bien se han acortado los tiempos, muchas de las veces nosotros tenemos clearing bancario que se hacen en 48 horas. O sea, yo lo puedo depositar el último día del mes y ese depósito no me va a aparecer en el resumen de cuenta bancario hasta un tiempo más adelante, por lo menos 48 horas. La segunda diferencia que nosotros nos vamos a encontrar es el libramiento de los cheques. Cada vez que una empresa libre un cheque y lo entregue, ¿sí?, va a registrar esa operación. Y como todos sabemos que los cheques tienen 30 días para ser cobrados, esos cheques pueden estar dando vueltas, ¿sí?, por el mercado, ¿sí?, o tenerlo en cartera a quien yo le di ese valor, y por lo tanto es una diferencia que está registrada en el banco y que no está, que está registrada en la empresa y que no está registrada en el banco. Y también nosotros nos vamos a encontrar con la última diferencia temporal, y es la diferencia que existe con las notas de crédito y notas de débito bancarias que están registradas en el banco y no registradas en la empresa. Una vez que nosotros supimos que existen las diferencias temporales, las diferencias que existen entre los saldos del banco con los saldos de la empresa surgirán de los depósitos, los cheques emitidos, las notas de débito y notas de crédito, las omisiones u errores del banco y las omisiones u errores de la empresa. Entonces ahora vamos a ver cuál es el procedimiento para efectuar esta conciliación bancaria. Para ello nosotros tenemos que tener el informe de nuestra cuenta corriente en el banco y nuestro informe contable de nuestra cuenta corriente, ¿sí? El primer paso o segundo paso sería verificar que se hayan computado todas las diferencias que quedaron de la conciliación bancaria anterior, ¿sí? O sea, que se hayan cumplido, o deberían estar cumplidas, todas las diferencias temporales, los errores y omisiones que nosotros detectamos en la conciliación anterior. Obviamente, el tercer paso es eliminar los conceptos que se encuentren en uno y en otro informe y que sean iguales. O sea,
el cheque 4.200 que esté en el banco por 10.000 y que también haya sido registrado en la empresa por 10.000. Y así todos los conceptos que nosotros vamos a detectar que están iguales en cada uno de ellos. Obviamente, después de haber eliminado todo eso, nos queda el paso de efectuar lo que nosotros denominamos la conciliación bancaria a través de partir del saldo de una de las de los informes, partir del saldo de bancos para llegar al saldo de la empresa o partir del saldo de la empresa para llegar al saldo de banco. Esto no significa que nosotros queremos modificar los saldos existentes, sino controlar de que la reconciliación esté correctamente. Después, el próximo paso será ver cuáles de estos conceptos nosotros tenemos que tomarlos como conceptos que tenemos que ajustar en nuestra registración o solicitarle al banco que lo ajuste en su registración. Cuando nosotros tenemos todos los conceptos, lo que vamos a hacer es, partiendo de un saldo, en este caso vamos a partir del saldo del extracto bancario o de la cuenta bancaria, y ahí vamos a ir sumándole o restándole todos los conceptos que nosotros hemos encontrado. Hemos encontrado un cheque emitido, ese valor se lo vamos a restar. Hemos encontrado un depósito efectuado, ese valor se lo vamos a sumar. Tengan en cuenta que siempre nosotros lo que queremos hacer es llegar de un saldo para llegar al otro saldo. Si decimos que eso lo hacemos bien, después hemos dicho que hemos conciliado las cuentas. Una nota de débito la vamos a sumar al valor del extracto bancario. Obviamente una nota de crédito vamos a restarla de ese saldo del extracto bancario. Los errores del banco que aumenten indebidamente el saldo contable se restarán. Los errores del banco que disminuyan indebidamente el saldo contable se sumarán. Los errores de la empresa que aumentan indebidamente el saldo contable se van a sumar a ese extracto bancario, y los errores de la empresa que disminuyan indebidamente el saldo contable, lo que van a hacer es restarse de ese valor. ¿Sí? Obviamente que efectuada todas las sumas y restas de cada uno de los conceptos que hayamos detectado, pueden ser varios, o puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Y habiendo partido de un banco y habiendo partido del saldo del banco, llegamos al saldo de la empresa, decimos que hemos hecho correctamente la conciliación. Obviamente que si partimos del saldo de la empresa para llegar al saldo del banco, nosotros, todos los conceptos que dijimos que se suman, se restan, y todos los conceptos que dijimos que se restan, se suman. El próximo paso es efectuar el asiento de ajuste correspondiente. Obviamente que ese asiento de ajuste va a surgir de registrar todas las notas de débito, todas las notas de crédito que no tengamos registrado, que haya registrado el banco. Tendríamos que registrar los errores u omisiones de la empresa, ¿sí?, para ajustarlo, y también informarle al banco por sus errores u omisiones para que lo registre. Una vez que está terminado, obviamente que nosotros nos encontramos que hemos conciliado la cuenta bancaria, que no significa que los dos saldos sean iguales, sino que significa que hemos conciliado. Obviamente que nos quedará para el próximo resumen bancario, para el próximo mes, determinar que esas diferencias temporales se encuentren en el próximo mes, pero eso es para iniciar la nueva conciliación bancaria.